Vamos a dar inicio a la presentación que nos ha preparado la doctora Martina Segarra. La doctora Martina Segarra es pediatra neonatal y nos está trayendo una propuesta que ha surgido de una preocupación como efecto colateral de las medidas que se han tomado contra la pandemia. Muchos niños que no tienen nada que ver con la pandemia se han visto afectados y se ha visto afectada su salud, ¿no? Entonces, muy bien, doctora, la escuchamos. Muchas gracias por su colaboración. Buenos días a todos, colegas. Muchas gracias por la invitación para participar en este curso que es importante. Bueno, ahora les traigo la presentación de la propuesta de seguimiento telefónico de recién nacidos tras el alta hospitalaria, lo que llamaríamos una teleorientación, ¿no? Esto, digamos, ante la emergencia esta sanitaria que vivimos, ante la pandemia de COVID-19. Esta propuesta tiene el fin de darles a conocer para que ustedes a nivel en sus hospitales, en los servicios de neonatología, tengan quizás la consideración para poder adaptarla de acuerdo a la complejidad de sus unidades, puedan mejorar esta propuesta, ¿no? Yo creo que va a servir, para contrarrestar uno de los efectos colaterales en nuestros recién nacidos que están saliendo de alta de los hospitales y los cuales no se los puede controlar debido a que está suspendida la consulta externa. Entonces, bueno, sin más, voy a pasar, vamos a continuar con la presentación. Bueno, sabemos que las unidades de neonatología van a garantizar la asistencia de nuestros recién nacidos desde que nacen, justamente en las salas de atención inmediata, tanto sala de partos como sala de operaciones, y dependiendo, digamos, si el recién nacido requiere una atención o reúne el criterio de un ingreso a una unidad de cuidado intensivo, una unidad de cuidado intermedio, pasará a estas áreas donde también son atendidos pues, por el personal de neonatología. De lo contrario, pasarán a cuidados transicionales, algunos directamente a alojamiento conjunto. Nuestra atención no solamente termina ahí, sino en muchos hospitales realizamos luego del alta el seguimiento, ¿no? Ambulatorio en los distintos consultorios, ¿no? Como digo, de acuerdo al nivel de complejidad del hospital, algunos o la mayoría tenemos que seguir a los recién nacidos en 4 controles como mínimo según las normas a nivel nacional que tenemos de MINSA y de salud, 4 controles como mínimo, y hay otro grupo de pacientes de recién nacidos de alto riesgo, que incluso nosotros, bueno, en nuestro hospital lo seguimos hasta los 6 años de edad. El por qué hacemos este seguimiento neonatal, ya sabemos que se realiza con el fin de evaluar, ¿no?, tanto el crecimiento del niño, ¿no?, durante toda la etapa neonatal y más allá en los que hacemos seguimiento de alto riesgo. Este seguimiento nos va a permitir hacer una detección oportuna de riesgo, evaluar factores de riesgo también intradomiciliarios, con el propósito de implementar medidas justamente oportunas y pertinentes para evitar secuelas e incluso la muerte. Aparte, ahora con la contingencia esta del COVID-19, también es necesario hacer el seguimiento de los recién nacidos hijos de madre o recién nacidos COVID-19 positivos que están saliendo de alta de las distintas unidades neonatales. Este seguimiento es importante, que lo estamos haciendo telefónicamente, ¿no?, para evaluar su evolución, también detectar signos de alarma, orientar a los cuidadores, tanto para evitar el contagio del recién nacido o la diseminación del virus dentro de parte de este niño a los miembros de su entorno o de los miembros del entorno al niño, entre otros aspectos que se tiene que ver durante el seguimiento. Justamente existen ya dentro de lo que es la resolución ministerial que estoy acá mencionando, la 193 de 2020 de MINSA, trata sobre el diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas por COVID-19 en el Perú. En uno de sus capítulos justamente habla del seguimiento clínico de casos COVID, incluso acá habla del seguimiento clínico a distancia, en el cual debe ser realizado por profesional médico,
y en el contexto de la pandemia se recomienda incluso que esta actividad sea realizada por médicos que no puedan atender casos de COVID-19 por presentar factores de riesgo. Si bien es cierto, todavía no tenemos la guía de seguimiento de los recién nacidos de madres o recién nacidos COVID positivos, pero también igual hay que seguirlos hasta que salga la normativa donde nos dé precisiones al respecto. Más o menos alrededor de 497 recién nacidos egresan mensualmente de las diferentes áreas neonatales del Hospital Revalliati, esto según una estadística del 2019. Estos recién nacidos recibían controles ambulatorios en el hospital. En el primer mes, los recién nacidos de bajo riesgo, y en los de mediano y alto riesgo, según protocolos establecidos. Nosotros tenemos nuestro protocolo de seguimiento. ¿Qué sucede? Ya con la contingencia que estamos todos sabemos, con el Decreto Supremo 008-2202, se declara al país en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días, ¿no? Por la existencia de COVID-19, el 11 de marzo. El 16 de marzo, en virtud de dar cumplimiento al Decreto Supremo 044, donde se declara el estado de emergencia nacional, la institución de salud, con resolución de gerencia 480, suspende la atención de pacientes en consulta externa. Luego sale una resolución, la 084 del 2020, donde aprueba el documento técnico de atención y manejo clínico de casos de COVID-19 en el escenario de transmisión focalizada, donde contempla que las personas mayores de 60 años, las personas con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, etcétera, y otros estados de inmunosupresión, justamente este grupo son considerados de alto riesgo, por los cuales van a aislamiento social en su domicilio. Por otro lado, tengo que mencionar lo que es el trabajo remoto. Ante esta contingencia del COVID-19, sale el documento de trabajo remoto en la resolución 072, donde habla sobre la guía de la aplicación de trabajo remoto, que contempla que el trabajo remoto sería la prestación de servicios subordinada que realiza un trabajador que se encuentra físicamente en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario. Este trabajo remoto se realiza a través de medios o equipos informáticos de telecomunicaciones y análogos, pueden ser internet, telefonía u otro medio, así como de cualquier otra naturaleza que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. ¿Hasta cuándo se puede aplicar este trabajo remoto? Según lo que dice el decreto de urgencia 026, se va a aplicar mientras dure la vigencia de la emergencia sanitaria, ¿no? Declarada mediante el decreto supremo 008 por el plazo de 90 días calendario. Este plazo puede ser modificado de acuerdo a las directivas que diariamente incluso están dando el Ministerio de Salud, ¿no? ¿A quiénes aplica el trabajo remoto en el marco de la emergencia sanitaria? Es facultad del empleador establecer el trabajo remoto a los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿cuál es el objetivo de realizar el trabajo remoto? Identificar y priorizar los trabajadores considerados de riesgo por edad y factores clínicos, que indica el documento en la resolución 084, y las medidas especiales para este grupo, ¿no? Considerado que pueden realizar, las medidas para este grupo considerados de riesgo que pueden hacer el trabajo remoto es identificar y priorizar los trabajadores considerados en grupo de riesgo a efectos de aplicar de manera obligatoria incluso el trabajo remoto en tales casos. Cuando no sea posible aplicar el trabajo remoto a algún trabajador o trabajadora considerado del referido grupo porque la naturaleza de sus labores no lo permite, el empleador otorgará una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, ¿no? Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. El otro que contempla el trabajo remoto es, dices acá, ¿se puede aplicar el trabajo remoto a casos confirmados de COVID-19 o a quienes tienen descanso médico? No, esto hay que tener en consideración. Los que no pueden realizar trabajo remoto son aquellos trabajadores que están con descanso médico, o ellos no están considerados para realizar trabajo remoto. Una vez que termine el descanso médico, podrían ser candidatos a realizar trabajo remoto si es que también están en el grupo considerado riesgo y no se puedan reincorporar a sus labores, ¿no?
Bueno, ahí están las disposiciones también que les estoy trayendo, porque siempre es bueno conocer la base legal para hacer una propuesta, ¿no? Y luego sale la resolución ministerial número 182 del 2020, donde se aprueba el documento técnico lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el contexto de la pandemia COVID-19. Dentro del documento, ¿no?, en esta resolución hay un lineamiento, que es el número 3, donde dice que se debe movilizar recursos para brindar el cuidado integral de salud de la persona, familia y comunidad con otras necesidades de salud o problemas de salud con el riesgo de agravarse y complicarse. En esta población están nuestros recién nacidos. Luego también especifica que hay que implementar mecanismos de seguimiento auditables de los grupos objetivos poblacional de acuerdo a la necesidad de salud o problemas de salud con riesgo de agravarse y complicarse, de la jurisdicción de la IPRES, ¿no?, de la institución prestadora de salud. Evaluar y se tiene que hacer la evaluación y seguimiento de estos pacientes a través de telesalud, telefonía u otros medios que se dispongan, ¿no? Esto lo he resaltado porque para efecto de lo que estoy exponiendo, ¿no?, de la propuesta que voy a realizar. Dentro de las estrategias operativas que también contempla en esta resolución, está que hay que realizar la delimitación de la población con otras necesidades de salud o problemas de salud con el riesgo de agravarse y complicarse. Entonces, la IPRES realizará la identificación, mapeo y registro de la población con otras necesidades en salud o problemas de salud con riesgo de agravarse y complicarse para la planificación del seguimiento. Focalizar y definir los grupos objetivos de población de acuerdo a las necesidades en salud o problemas de salud con riesgo de agravarse y complicarse. ¿Cuáles son? Las gestantes, puérperas, niños menores de 3 años y personas con enfermedad crónica no transmisible. Acá dentro de este grupo de niños menores de 3 años estarían nuestros recién nacidos. Entonces, si bien es cierto, este documento técnico habla del cuidado integral de salud en primer nivel de atención, esta figura en realidad donde se presenta no solamente en el primer nivel de atención, sino en los distintos niveles de atención donde se atiendan recién nacidos y en los cuales están quedando vulnerables a complicación, ¿no?, por el hecho de que no hay una consulta ambulatoria. Entonces, por acá, como dijo el doctor desde la presentación, pues, esta pandemia del coronavirus, ¿no?, está poniendo, o sea, como está ocasionando riesgos colaterales en los recién nacidos, ¿no? En estos recién nacidos que están saliendo de alta de las distintas unidades neonatales, los cuales no hay un seguimiento ambulatorio. Entonces, ante todo este panorama, ¿qué podemos hacer? Entonces hemos planteado la propuesta de hacer seguimiento telefónico de los recién nacidos tras el alta hospitalaria. Bueno, acá en este caso, el mío, bueno, en el Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martis, mediante la teleorientación. Les voy a presentar la descripción del procedimiento para que más o menos ustedes tengan una idea cuál es más o menos la dinámica de esto, ¿no? Bueno, acá hemos puesto el seguimiento telefónico de los recién nacidos de alta del Hospital Revalliati, incluidos, en cuanto a la definición, los recién nacidos COVID-19, hijos de madre COVID-19 positivas, con el fin de orientar y prevenir morbilidades mediante la detección temprana de signos de alarma que pongan en riesgo la vida de estos recién nacidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. De los objetivos, tenemos que resaltar que es uno del primero, facilitar la accesibilidad y seguimiento telefónico a la población diana, que serían estos bebés de alta, desde las diferentes áreas del servicio de neonatología, prevenir e intervenir precozmente ante los problemas de salud detectados mediante las llamadas de seguimiento o consultas telefónicas de emergencia de los cuidadores del recién nacido, mejorar la homogenización de la práctica asistencial ante los problemas de salud detectados, mediante las llamadas telefónicas o seguimiento o a necesidad del cuidador del recién nacido. Responder con consultas telefónicas de de neonatología. Ser parte del equipo de seguimiento de los recién nacidos. La población objetivo serían todos los recién nacidos que salen de alta del servicio de neonatología, incluidos los recién nacidos de alta COVID positivos y los hijos de madre COVID positivos. Recursos humanos que estamos planteando van a trabajar en este seguimiento.
Estarían los médicos neonatólogos que se encuentran con licencia en casa, el distanciamiento social, de acuerdo a la relación o en un anexo que se adjunta a esta guía de procedimiento, ¿no? Y ya, como comenté anteriormente, basada pues en todos los decretos que han salido, ¿no? Lo que están realizando se puede realizar mediante seguimiento telefónico bajo la modalidad de trabajo remoto. El otro recurso humano sería un médico coordinador general del equipo de seguimiento, un médico coordinador de las unidades neonatales. En el caso de nosotros, tenemos un coordinador en la UCI, en el segundo A, médico tratante que indique el alta en el área de aislamiento, jefatura de enfermería de las unidades neonatales ubicadas en el quinto piso AB, en este caso el quinto set ahorita no está trabajando. No es que no esté trabajando, sino que está justamente ocupado por lo que son los bebés de COVID, ¿no? Hijos de madre COVID positivos o sospechosos. Dentro de los materiales tenemos el listado de datos de los médicos de cabecera a quienes se le asignará el seguimiento de recién nacido de alta, teléfono del médico coordinador. Para los pacientes que son dados de alta de las unidades neonatales de la UCI y aislamiento, requerimos la epicrisis escaneada, hoja de indicaciones del día de alta escaneada, formato y consentimiento informado con los datos de teléfono de la madre, padre o apoderado que vive con el recién nacido. Para los recién nacidos de alta de las unidades neonatales que salían de las áreas de alojamiento, teléfono de padres o cuidador del recién nacido. En cuanto a las acciones, ¿cómo sería? Para pacientes de las unidades neonatales de la UCI y aislamiento COVID ubicados ahora en el quinto C, a la alta médica, el médico elabora la epicrisis, hoja de indicaciones y papeleta de alta, ¿no? Para pacientes de las unidades neonatales del piso 5, quinto A y B, que serían de las áreas de alojamiento, a la alta médica se anota en la hoja de evolución del alta las observaciones para el seguimiento de corresponder y elaborar papeleta de alta. Hoja de evolución de alta y duplicada de papeleta de alta. Esto a cargo del médico neonatólogo tratante. Para pacientes de las unidades neonatales de la UCI y del aislamiento COVID-19 en el quinto C, hacer llenar al familiar apoderado responsable el formato de consentimiento informado de seguimiento telefónico y manejo de datos. Mediante dicho formato, además de contar con los datos del familiar, se obtiene la autorización para que se envíe la epicrisis escaneada y otros datos pertinentes al médico de cabecera encargado del seguimiento telefónico de su hijo o hija. Para pacientes de las unidades neonatales quinto A y B, solicitar datos telefónicos del padre apoderado, informándole que se le realizará un seguimiento telefónico de recién nacido dada la suspensión de la consulta externa por el estado de emergencia. Esto a cargo de los médicos tratantes neonatólogos que pase la visita en las áreas de alojamiento. Luego, elaborar y enviar la relación de pacientes dados de alta del día al coordinador general del equipo de seguimiento. Se ha centralizado en un coordinador dentro del grupo de seguimiento para que él reciba toda la información de los pacientes y a su vez se tiene que hacer la distribución, ¿no? ¿Quiénes le envían la relación de pacientes? El coordinador de la UCI, en este caso el DOSAC es nuestra UCI, jefatura de enfermería quinto piso A o B, o puede ser la enfermera encargada, o el médico que da el alta, envía la información al coordinador general. Médico tratante que da el alta en el área de aislamiento de COVID-19, que se queda en nuestro caso en el quinto C. Incluso el epidemiólogo también podría participar a cargo, ¿no?, de los niños o de los hijos de madre COVID. Luego se procede a escanear y enviar la documentación requerida de cada paciente dado de alta al coordinador general del equipo de seguimiento. En el caso de UCI y aislamiento COVID, se escanea y remite epicrisis, hoja de indicaciones de alta, formato de consentimiento. En el caso de pacientes dados de alta del quinto piso, o sea, áreas de alojamiento, se escanea y remite hoja de evolución de alta que incluye observaciones para el seguimiento, datos telefónicos del padre y apoderado. ¿Quién lo realiza? El médico coordinador de la UCI, la relación de recién nacidos con teléfonos, nos las envía la jefatura de enfermería o la encargada de enfermería de las áreas de alojamiento. También el médico tratante que da el alta en las áreas de alojamiento y también aislamiento de COVID, junto con el epidemiólogo a cargo, nos dan la información requerida, ¿no?, para estos bebés COVID, ¿no? Luego, al recibir la documentación y se asignará a cada paciente un médico de cabecera responsable de su seguimiento telefónico de manera equitativa, se reparte entre todo el grupo de seguimiento, ¿no?
según el listado de médicos que tenemos que conforman el equipo de seguimiento. Entonces, esto lo realiza el coordinador general del equipo de seguimiento telefónico. Quiero aclarar acá que en realidad estamos tratando de adaptarnos a los escasos recursos que tenemos, tanto médico como enfermera, que creo que es común esta situación en todos los diversos hospitales a nivel nacional. Tenemos que adecuarnos, tratar de no pedir quizás más de lo que ya puedan nuestros colegas que están ahorita trabajando enfrente del paciente. Entonces tenemos que adaptarnos a la cantidad de recurso humano que ahora es mínimo en las distintas áreas, ¿no? No solo de neonatología, sino de todo el hospital. Bueno, pues seguimos. En el paso 6, enviar al médico de cabecera asignado la documentación escaneada vía correo electrónico o puede ser mensajería instantánea, WhatsApp, para el seguimiento correspondiente. ¿No? El caso de los pacientes de la UCI y los de COVID, se les remite, o sea, se remite a los médicos de cabecera la epicrisis, hoja de indicaciones de alta, formato de consentimiento, con el fin de que ellos conozcan de qué se trata, ¿no? Qué paciente es el que van a seguir, qué indicaciones le están dando al alta y el formato de consentimiento para que, digamos, no haya ningún problema, ¿no? Igualmente, en los casos COVID también. En el caso de los pacientes de alojamiento tienen evoluciones cortas, entre 2, 3 días, igual se remite, en realidad se le remite la hoja de evolución de alta mediante también un escaneo o foto, ¿no? Donde el médico que da el alta tiene que incluir los diagnósticos, tiene que incluir las observaciones para el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el seguimiento de ictericia, ¿no? O por algún dato que haya que estar detrás en el momento del seguimiento. Datos telefónicos del padre apoderado. Esto lo realiza el coordinador general, como digo, dándole toda la información pertinente a los distintos médicos que conforman el equipo de seguimiento. Elaborar el cronograma de seguimiento telefónico en base a la relación de pacientes asignados. Esto lo realiza ya cada médico que integra el equipo de seguimiento. En el punto 8, realizar las llamadas telefónicas según cronograma entre las 8 a.m. y 18 horas. Bueno, este es un rango de un horario que nos hemos puesto para el cual uno va a realizar las llamadas, pero eso, bueno, puede ajustarse de acuerdo, no sé, a criterio que se puede adecuar. Se identifica como médico responsable de su seguimiento, registra la información en los formatos de los anexos que vamos a mostrarles más adelante. Esto lo realizan los médicos que conforman el equipo de seguimiento telefónico. Registran la información en el cuestionario en la primera llamada. Estamos planteando que la primera llamada, que es a las 48 horas más adelante, ustedes van a ver el anexo donde está el cronograma. A la primera, digamos, contacto que se tiene con el familiar del paciente, se va a llenar un cuestionario, ¿no? Absuelve también preguntas del cuidador. Ahí el anexo ahora les voy a mostrar más adelante. Esto está a cargo de los médicos que integran el equipo de seguimiento. Responde llamadas de emergencia del padre, madre o cuidador del recién nacido en el seguimiento telefónico, a cargo también de los médicos que integran el equipo de seguimiento. Elaborar un informe semanal de las llamadas realizadas dirigido a la jefatura de servicio. O sea, todas las actividades que se han realizado semanalmente, mediante un anexo que también lo vamos a ver, se hace un informe semanal de todas las llamadas realizadas. Esto a cargo de los médicos que integran el equipo de servicio. Luego, finalmente, el jefe de servicio tiene que realizar un informe mensual de la producción de llamadas de cada médico del equipo de seguimiento telefónico. Este sería el fluxograma. Bueno, no se nota nítidamente, pero es, digamos, en base, este fluxograma está realizado en base a la guía de procedimiento con los pasos que yo les he mencionado. Esta es la hoja de formato de consentimiento informado, ¿no? En el cual se consta, pues, de los datos del recién nacido, el seguro, historia clínica, el de la madre, el DNI y los teléfonos, importantísimo, ¿no? Luego va el apellido del familiar con su firma y del médico que hace llenar este formato de consentimiento informado. Este es el anexo donde esto va a ser llenado por el médico que hace el seguimiento, donde va a tener la relación de todos los pacientes que va a seguir, teléfonos, este es el nombre del médico, el diagnóstico del paciente, la fecha de nacimiento, fecha de alta. En función a esta fecha de alta va a programar su control a las 48 horas, su alta luego los 7 días, 14. Acá le hemos puesto incluso
no solo 4 controles, un quinto control a los 28 días, que puede ser incluso a los 30 días ya una vez que termina. Este sería para efecto de los niños que sanos, que no son parte del seguimiento de alto riesgo, ¿no? Ellos de todas maneras se le haría todos los controles hasta los 28 o 30 días. Ahí se coloca el área de donde procede cada recién nacido, ¿no? Acá hemos puesto el resultado, ¿no? de la llamada telefónica luego de la evaluación. A sería asintomático. S, si es un niño que requiere seguimiento, o sea, a lo mejor uno encuentra algún signo de alarma que no necesariamente implica enviarlo a emergencia, pero sí hay que a lo mejor hacerle seguimiento telefónico. A lo mejor encontramos que el niño, pues no, la mamá no tiene una, aparentemente no está lactando bien, o algún otro signo de alarma que hay que seguirlo. Uno puede volver a hacer una llamada de seguimiento, entonces pondría acá seguimiento, que es el resultado de la primera evaluación, o incluso para las siguientes también. Si es emergencia, el caso de que yo llamo a la familiar y detecto que es un signo de alarma que requiere que vaya a la emergencia el paciente, entonces marcaría acá, ¿no? Que el resultado de esta llamada es que uno aconseja llevarlo a emergencia. NC no contestó, ¿no? Porque puede ocurrir de que uno llama y no nos contestan el teléfono. Igualmente en las distintas fechas dentro del cronograma de seguimiento telefónico. Igualmente para los pacientes COVID también algo semejante. Lo hemos planteado de esta forma porque, como digo, todavía a nivel de, bueno, Salud ya sacó su guía de atención para la gestante y recién nacido, pero no contempla la parte de seguimiento. Entonces estamos esperando que salga lo que es la guía de atención de recién nacido, de madre COVID, de Ministerio de Salud, que ya creo que ya está pronto a salir. Entonces ahí tendremos más precisa los parámetros, en fin, para realizar el seguimiento. Entonces quizás este anexo va a cambiar un poco, pero igual de todas maneras necesitan seguimiento. Habíamos planteado semejante con por ahí la posibilidad de que los 14 días de niños COVID se haga una prueba rápida, serológica, o a lo mejor un hisopado o nasofaríngeo. Bueno, como le digo, esto todavía queda como planteamiento porque no tenemos todavía la guía, ¿no? Luego este es el cuestionario que se le va a realizar a las 48 horas, ¿no? Al familiar, donde figura el nombre, el diagnóstico, fecha de nacimiento, fecha de alta, fecha de control, de recibió indicaciones, una serie de preguntas que es importante consignar. Ver cómo considera el bebé, cómo considera a su bebé. Porque si no va a seguir trabajando. Ya, el tipo de alimentación es importante consignar y hacer la consejería en este punto. Los signos de alarma que hay que marcar. Baño diario, también orientar al respecto. Posición del bebé para dormir, en cuanto para ver esto de la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante. Si comparte o no el bebé la cama, si hay la curación de cordón, fumadores en casa. Si hay familiares con síntomas respiratorios, aprovechamos este cuestionario porque también es importante con esta contingencia del COVID también verificar si hay sintomáticos respiratorios, no que hagan sospechar de que el niño esté expuesto a un probable familiar con COVID, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Fecha del examen oftalmológico, esto es de acuerdo, esto ya es en caso, por ejemplo, sea un bebé prematuro que corresponda su examen oftalmológico, ¿no? Eso va a depender del caso. Medicamentos que recibe, generalmente son medicamentos que reciben nuestros prematuros, eso de acuerdo al caso, se llena. Fue informado de COVID-19 y la forma de prevenirlo también, o sea, todos saben cuáles son los grupos de riesgo, más que todo para ver el nivel de conocimiento del familiar sobre la prevención. Si tiene grupo de riesgo en la casa, qué medidas ellos aplican, ¿no? Para disminuir el contagio, y acá se aprovecha para hacer la consejería. De otra forma también se le hace conocer, ¿no? De las líneas exclusivas para consulta de COVID-19, en el caso de nosotros en Salud el 107 y 113 sería para MINSA, ¿no? Y también se le alcanza los teléfonos o la línea 117 para ambulancias en el caso de Salud. Para MINSA no podríamos ponerlo, no tengo el número de SAMU, pero eso, ¿no?
Bueno, y finalmente, si se considera que la atención del hospital ha sido adecuada o no. Uno puede adecuar este cuestionario, modificarlo, en fin, de acuerdo a cada hospital, ¿no? Luego el informe semanal, este es el anexo del informe semanal de cada paciente que estamos haciendo el seguimiento, ¿no? La fecha y hora de las llamadas, el resultado de acuerdo a lo que habíamos comentado anteriormente. El informe de seguimiento igual semanal de los pacientes de COVID. En este anexo del documento de nuestra guía hemos puesto incluso como recomendaciones sobre prevención, diagnóstico y tratamiento, más que todo en respecto a lo que es en el hogar, ¿no? Las medidas de prevención en el hogar. Esto nos sirve a nosotros, a los que hagamos seguimiento, como para poder darle la consejería a los familiares. Esto nomás para mencionar en cuanto a nosotros, nuestro protocolo de seguimiento, en el sentido de que dependiendo cuánto dure lo de la emergencia sanitaria, en el caso de pacientes de alto y mediano riesgo, digamos, nuestro seguimiento podría prolongarse, no sé, ¿no? Más tiempo, dependiendo cuánto dure, pues, ¿no? Porque nosotros tenemos pacientes de alto riesgo y mediano riesgo que lo vamos a ver todavía mensualmente, de acuerdo al cronograma que tenemos según nuestro protocolo. También tenemos dentro de nuestros anexos el directorio telefónico de los distintos establecimientos de salud de la red prestacional Revaliati. Acá ustedes pueden poner los anexos del directorio telefónico de sus hospitales, policlínicos, no sé, etcétera, de acuerdo a cada realidad, ¿no? Entonces, lo que quería mencionar es que, bueno, decirles, pues, ¿no?, que el enfoque digital de la salud ha surgido en realidad de la necesidad de proteger a los pacientes vulnerables de la exposición a los riesgos de ingresar al hospital, ¿no? Promoviendo distancias sociales y protegiendo al personal. Esto en realidad en el contexto de esta emergencia sanitaria, esta pandemia que estamos viviendo. Una base central de este cambio será el desarrollo e implementación de nuevas formas de trabajo en salud remota y digital. La diversidad ha sido durante mucho tiempo un importante impulsor de la innovación y la modernización de la atención médica. Finalmente, ya para terminar, quería comentarles de que, digamos, la propuesta de seguimiento telefónico, como ustedes verán, se han dado cuenta, las llamadas van a ser del celular de los médicos, ¿no? ¿Por qué? Lo hemos puesto así de esta forma para facilitar quizás que sea factible, digamos, que nos den el pase de hacer el seguimiento telefónico para no generar, digamos, más necesidad, o que la institución nos diga, no, pero yo no puedo darles tal o cual, si ustedes me pidan algo adicional, porque eso va a generar más gasto a la institución, etc. Porque un planteamiento inicial era de que hubiese sido ideal que nosotros tuviéramos una línea, o digamos en la central telefónica, donde a través de esa línea el médico, que va a ser con su relación de pacientes de seguimiento, llame a esta línea y a través de una central, ¿no? Nos pasen con el familiar. De esta forma no habría, digamos, porque algunos colegas tenían el temor de dar sus celulares directamente, etc. Entonces, de esa forma había un intermediario, ¿no? Habría una central intermediaria, digamos, que podía tener incluso el registro de nuestras llamadas, etc. Pero eso es un poquito más difícil. Se puede lograr, yo creo, si esto se puede estandarizar, o se puede dar una directiva ya de seguimiento oficialmente a nivel institucional. ¿Por qué no a nivel nacional? Si ocurre así, pues si ocurriera, sería factible, nos podrían asignar una línea telefónica, así como hay el 107, etcétera, una línea telefónica que sería exclusivamente para seguimiento del recién nacido, ¿no? En el cual a través de una central simplemente nos pasen con el número de teléfono del familiar, se realiza el seguimiento, las preguntas, en fin, la consulta telefónica, y a su vez el familiar tendría la oportunidad de, si tiene alguna emergencia, una consulta de emergencia, llamar a ese número, a esa central, ese número telefónico, y que a su vez ellos, ya teniendo una relación de los médicos que integramos el equipo de seguimiento, nos pasen con el médico de cabecera. O sea, esa llamada de emergencia del familiar pasen con el médico de cabecera del paciente, entonces se pueda dar ida y vuelta de esta consulta telefónica y este seguimiento. Entonces, no sé, con eso quería terminar. Espero que les haya sido útil, que pueda
ustedes a nivel en cada hospital, de alguna forma, implementar el seguimiento e incluso mejorarlo, porque podría ser incluso no solamente con teléfono, sino quizás videollamadas, WhatsApp, que en realidad es factible de hacerlo, no se puede combinar con todo esto. Muchas gracias.